Bueno, Virginia, veo que estás con el fondo de pantalla ya de Wits. Si querés contarles un poco de qué va él. Probándolo, si no estamos tan convencidos de que sea lo mejor, pero bueno, si no es del estado natural. Queda un poco fantasmagórico, si no. Pero si querés aprovechar y contarles un poco de qué va la conferencia, aprovecha. Buenísimo. Muchas gracias, Lore, que la habíamos invitado a que fuera una de las... El 7 de mayo vamos a hacer una conferencia online, ¿sí? Donde están todos invitados. Lo que tratamos es de promover, difundir cuántas mujeres hay trabajando en temas de ciencia de datos. Yo estoy en la parte del comité organizador, y bueno, y tenemos un panel buenísimo, una agenda buenísima con 30 oradoras que van a estar presentando una serie de temas de los generales, datos en un modelo de gestión, cómo se vinculan los científicos de datos con el gobierno. Hay un programa especial que se llama Manos en la Data. Va a estar Marta Jara presentando también algo que se llama Ketupla. ¿Sí? Yo me enteré a raíz del título de la presentación de Marta Jara. Ketupla es una serie ordenada de elementos. Bueno, cada una de las oradoras va a tener 10 minutos, lo vamos a transmitir vía YouTube, así que con un link el 7 de mayo, que va a estar ahí disponible en las redes sociales, arranca la conferencia, se pueden sumar a las charlas que les interesen, y las demás quedan grabadas. Tenemos varios bloques, un bloque es de ciencia de datos y negocios, entonces aplicaciones a diferentes cosas de lo que están haciendo. Después hay otro panel de chicas que se llama Data Science Sub 30, que es las cosas que le hubiera gustado saber antes de meterse en este tema de ciencia de datos. Hay una chica que va a hablar de cómo hacen caras, ¿cómo se dice?, ficticias, ¿no? Ajá, Con esto de la sintéticas. ciencia de datos. ¿Cómo, perdón? Sí, sintéticas, ¿no? Ponele, sí. Sí. Después va otra que va a analizar los del Parlamento, las sesiones parlamentarias. Y bueno, entonces son bloques, que se intenta que sean bloques dinámicos de 10 minutos, donde las horas van a ir cambiando, recibimos preguntas y después va a quedar grabado y en YouTube para seguir mirándolo. ¿Okay? Esto es una iniciativa de la Universidad de Stanford, y desde Uruguay como proyecto país nos estamos sumando. Lo están organizando UTEC, CEIBAL, el programa en Data Science, pero tenemos gente de muchos, o sea, de Facultad de Ingeniería, de Ciencias Económicas, de la UEM, de la Católica, o sea, panelistas de todos lados. Hicimos así y aparecieron 30 mujeres especialistas en ciencia de datos. Así que estamos muy contentos de eso. Bueno, muchas gracias, Virginia. La clase de hoy veo que tenemos unos cuantos asistentes. Si bien mi conexión está un poquito complicada, les pediría en la medida de lo posible que prendan el video, aunque sea un ratito, para ver que están ahí. Y las slides las subí hace un ratito, está el PDF ahí arriba para que no se me pierdan, y por si se corta un poco el video puedan seguirlo un poco mejor. Antes de comenzar, complementar un poco el mensaje que les dio Marcelo, que mandó Marcelo en forma escrita al foro. Y bueno, y es que nuestra intención justamente es trabajar y seguir trabajando en este curso durante este semestre, pero bueno, las condiciones de dictado, estas en esta nueva realidad que nos toca vivir, hacen que uno tenga que adaptarse, y muchas veces no es tan simple como armar contenidos y disponibilizarlos online, sino que bueno, hay que pensar otras dinámicas para sostener el curso, y eso lleva un poco más de tiempo. Y quizás por eso fue quizás por eso no, esa es una de las razones por las cuales les vamos a espaciar un poco más los encuentros, esa es la idea. Como bien decía Marcelo, vamos a ir avisando en forma, por el correo, o por el foro, cuál es el próximo encuentro y cuáles son los temas. Pero bueno, en principio eso va a depender también del docente que esté a cargo y cómo la venga llevando con la preparación.
En particular para el tema de modelado de datos, que yo les dije que les iba a plantear actividades y al final no las planteé. Un poco la duda que me vino en su momento es si las actividades que podía llegar a plantear no iban a resultar un poco frustrantes para algunos, debido a que, bueno, que quizás las expectativas eran más altas de lo que realmente había logrado transmitirles durante las charlas, y por eso decidí postergarlo un poquito y quizás integrarlo con alguna otra tarea que venga más adelante, ¿ok? También teniendo en cuenta lo que les comentaba antes, o sea, son un grupo bastante heterogéneo, y eso hace también bastante complicado plantear actividades que sean interesantes para todos, ¿sí? Porque para algunos pueden parecer triviales y para otros van a parecer muy desafiantes debido a las diferencias que tienen. Entonces, eso hace aún más complejo la elaboración de contenidos en este contexto. Porque bueno, es más sencillo adaptar cosas cuando uno está mano a mano y cara a cara con los demás. Así que bueno, vamos al tema de hoy. El tema es calidad de datos. Lorena, Sí, perdón que te interrumpa. sí. Hola, ¿ya se sabe cómo va a ser el método de evaluación? Si va a haber una entrega final, si va a haber entregas intermedias, porque cuándo termina la materia también, o sea, es como que no sabemos nada de ese tipo de cosas y supuestamente ahora cambió la modalidad según contabas ahora y por el foro también. O sea, ¿hay algo definido? Bueno, Marcelo no está, no está acá. Realmente no. Con respecto a la evaluación, no. Hemos manejado Claro, varias porque, opciones, hacer pequeñas entregas, hacer algún proyecto final. Esas son las cosas que hemos manejado, pero no hemos decidido finalmente cuál va a ser, ¿sí? claro, porque también lo que vos dijiste recién, si no entendí mal, es que va a haber menos clases. ¿Puede Bueno, ser? eh, Menos horas, por lo no menos. necesariamente menos clases, quizás más espaciadas. La, Pero la materia entonces se va a ir a julio, hasta julio, o sea, no. Mira, yo no es por pesado, yo quiero saber porque estoy haciendo otras materias y en dos facultades distintas y para planificarme un poco, por eso nada más, y dejé una materia para poder dedicarla a esta, por ejemplo, pues me interesaba más. Y también estaría bueno saber un poco cómo viene el calendario. No te digo a la perfección, yo entiendo que hay cosas que es una materia nueva justo en ese momento, pero estaría bueno saber un poco más de un cronograma como viene. Estoy de acuerdo contigo. Para que voy a llamar a Marcelo. El, Dale. Estamos definiendo el cronograma más ajustado en estos días y también la modalidad de evaluación. O sea, sabemos que tenemos pendiente eso y que tenemos pendiente comunicárselos a ustedes claramente, y lo vamos a hacer a la brevedad, ¿sí? En Bien. principio, capaz que sí, que capaz que hay algunas menos clases para tratar de compensar y llegar en tiempo y forma. Por otro lado, como no va a haber parciales, nosotros habíamos planificado suspender durante los parciales, pero los parciales no van a existir, por lo tanto, ahí podríamos recuperar, si se quiere. Entonces, bueno, no es tan sencillo. Por lo pronto, lo que sí sabemos por parte de la UDELAR es que, bueno, durante todo este semestre las actividades van a ser todas así, no presenciales. Eventualmente también las evaluaciones, y ese es un tema que se está discutiendo en general a nivel de la facultad, cómo se va a procesar el tema de las evaluaciones y cómo se va a llevar adelante. Claro. ¿Sí? Sí, no, yo decía por eso nada más, de como que ganar tiempo por lo menos, pero bueno, quedamos a la espera entonces. Se entiende perfectamente. Lo que te digo, vamos a tratar de hacerlo lo antes que podamos, ¿sí? Pero, Está, bárbaro, gracias. perdón. Perdón por no darte una respuesta concreta ahora.
No, está bien. No, te entiendo. Era para expresar un poco lo que me pasa. Hice una apuesta fuerte en pila de cosas y dejé otra materia por esto. Entonces me preocupa, no es porque crea sin ningún tipo de mala intención, por supuesto, pero me preocupa nada más como que la cosa no vaya a salir con él. Era por eso nada más y sobre todo por ese aspecto. Pero está, vamos arriba, Que no esperemos vaya a salir, que ¿no salga vaya a nomás. salir en qué sentido? ¿Cómo? Que no vaya a salir en qué sentido. No, por eso que en un momento me preocupó porque por el tema de los cambios de modalidad y eso me preocupaba por ese aspecto, que la materia no fuera a salir o algo, dado que es nueva sobre todo, ¿no? Pero me quedo más tranquilo con lo que decís entonces y quedamos a la espera de novedades, ¿no? Sí, lo que te digo, o sea, a la Era brevedad. una inquietud muy personal, no te lo tomes en serio. No, pero me parece sumamente compartible. El espíritu en general de todo el equipo es hacer todo lo posible para que esto sea una experiencia que nos sirva a todos. Y sobre todo Bárbaro, sea, buenísimo, que no sea una experiencia frustrante para ustedes, ¿sí? Que es sin duda. el principal riesgo que tiene seguir adelante en estas condiciones, con un curso nuevo, etc. Y estamos haciendo todo lo mejor que podemos en ese sentido, ¿sí? Bárbaro. Bueno, entonces, antes de arrancar con las slides sobre calidad de datos, una preguntita, y pueden levantar la mano, levantar la mano, es si alguno de ustedes cursó algún curso, hizo algún curso, o alguna, en particular en facultad hay una electiva técnica, hay cursos de actualización sobre calidad de datos. ¿Alguien cursó alguna vez algo de calidad de datos? A ver, algunas manitos por ahí. No veo ninguna manito. Yo no veo cómo levantar la mano. Tenés que pinchar en participantes. Hay participantes. Y ahí te aparecen todos los que estamos y tenés un raise hand. Ah, lo tengo. Acabo de levantar mi mano. Gracias. Tu mano está levantada, Diana, sos la única entonces. Bueno, eso quiere decir que no se me van a aburrir mucho hoy. Hola, Elisa. Bueno, entonces vamos a comenzar con las slides de hoy. Lo que le decía, está el PDF subido. Voy a poner share. Perdón que se me hizo tarde. No pasa nada. Muy bien. Bueno, por favor avísenme si ven con mucho retardo la pantalla, porque así voy un poquito más despacito. Muy bien, bueno, vamos a arrancar con una pequeña motivación de por qué nos preocupa la calidad de datos. Aunque es bastante trivial, si se quiere, esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nos preocupa la calidad de datos? La principal razón es que estos datos, los datos en general y los datos que vamos a usar nosotros en actividades de ciencia de datos, son la representación del mundo real que nosotros tenemos. Es la foto o la imagen del mundo que nosotros vamos a utilizar en nuestros análisis y en todo lo que hagamos a posteriori. Y si esta representación tiene problemas, es incorrecta, es incompleta, o vamos a ver más adelante cómo se categorizan estos problemas de calidad de datos, vamos a terminar introduciendo problemas en nuestros análisis. La idea o el término en inglés que se utiliza en general para este problema es la idea de que si uno
logra entrar basura dentro de su sistema, lo que va a obtener es basura que sale, ¿sí? Garbage in, garbage out es un principio súper conocido de los sistemas de computación, pero es particularmente sensible en el tema de ciencia de datos y análisis de datos. Entonces, bueno, es un aspecto sumamente relevante partir de datos que tengan la mejor calidad posible, o al menos datos de los cuales nosotros conozcamos cuál es la calidad que tienen, que eso también es una posibilidad. ¿Por qué los datos en el mundo real son sucios, o sea, tienen problemas, o son desordenados? Por un sinnúmero de razones, ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, para empezar a entrar en detalle, en que los datos pueden ser incompletos. Incompletos en el sentido de que faltan valores, en algunos atributos, ¿sí? Faltan celdas, valores en algunas celdas, o que faltan completamente columnas que nos interesan, ¿sí? O que solo tenemos valores a cierto nivel de agregación que no es el que nosotros necesitamos. Así que la completitud o la falta de completitud va a ser uno de los grandes temas o uno de los grandes problemas que tenemos. Otro de los grandes temas o problemas se puede pensar como el ruido en los datos, errores de todo tipo, desde ortográficos, de digitación, fonéticos, ¿sí? O los famosos outliers, o sea, datos que no tienen sentido en el contexto. Ejemplo que puse ahí, un sueldo de -10, ¿sí? Eso claramente ahí hay un error. No sabemos por qué, pero claramente hay un error. Y otra tercera familia de errores que son quizás a veces más difíciles de detectar o de representar, son aquellas que tienen que ver con inconsistencias en los datos, ¿sí? Inconsistencias porque hay discrepancias entre los valores, a veces hay discrepancias para poder detectarlas preciso más de una fuente de datos, o dentro de columnas, dentro de una misma tabla. Por ejemplo, una persona que dice en el campo de edad que tiene 42 años y una fecha de nacimiento del 97. O representaciones diferentes con distintos códigos dentro de un mismo conjunto, ¿sí? O registros duplicados o casi iguales, pero que tienen discrepancias entre sí. Esto es a modo de ejemplo y a modo de entrada en calor. De todo esto estamos hablando cuando estamos hablando de problemas de calidad en los datos. Para entrar un poquito más en ejemplos más concretos, esta es una tablita, esto es tomado del libro de Battini, más adelante está la referencia. Este libro, si les interesa el tema calidad, es un libro sumamente claro, que está disponible en Biblo, en el portal Biblo. Creo que yo ya lo puse en las referencias, no, todavía no lo puse en las referencias, están las referencias del programa del curso. Y bueno, este es un ejemplo de juguete que tiene 4 registros, y son 4 registros que refieren a películas. Y bueno, me gustaría que si pueden darse unos minutitos, o bueno, lo que puedan, y a ver si se dan cuenta de problemas que hay en estos datos, cosas que les llamen la atención. Y si alguno quiere compartir alguna cosa después, pero tranquilos, ¿eh? Ay, no fue la idea. En la última tupla puede ser. A ver, ¿cómo? En la tupla 4 tiene el último año de remake. ¿Y? Eso no es un problema de... Pueden tener ruido en vacaciones en Roma, que le falta la O. Esperen que voy a mover la ventana para poder ver toda la pantalla, pues si no, no puedo ver todo. Vacaciones en Roma le falta la O, ahí hay que saber el nombre de la película. Lo que decían antes sobre la última fila, sí, tengo un último año de remake, tengo una fecha, ¿y qué es lo que pasa ahí, en la última? No hay director. Tienes que tener por lo menos
Una. Exacto, que si tengo una fecha de remake, quiere decir necesariamente que tengo que tener al menos una Una. cantidad de remakes, ¿no? O el último año está mal y la cantidad de remakes es 0, ¿no? Bien, Virginia encontró otro problema, es que hay una que no tiene director. Sí, exacto, la última no tiene director. ¿Y qué otro problemita? A ver si encuentran. En la primera, que aparece el año de remake, es posterior al año de la película. Exacto. Entonces ahí no sabemos qué es lo que está pasando, si es que el año de remake está mal, si el año de la película está mal, ¿ok? Ujú. Y hay algunos detalles más que son para conocedores. Hay un par de directores que están intercambiados. El director de Casablanca es este señor Curtis. Ahora hay una película en Netflix, hace poco la vi sobre su vida, una biopic. Pero bueno, así rápidamente ustedes van dándose cuenta de que hay una serie de problemas, ¿sí? Nombres intercambiados por aquí. Una interpretación posible, como decíamos con el último renglón, es que lo que esté desactualizada es la cantidad y que esté bien el año. También podría ser la otra interpretación correcta. Acá tenemos otro problema de calidad, ¿ok? ¿Sí? El error de digitación que decíamos ahí en el nombre, ese campo nulo ahí en el director de la película. Y así uno puede como ir identificando y clasificando distintos tipos de errores que aparecen en los datos. ¿Ok? Esos son ejemplos. Estos errores, como les decía antes, hay múltiples posibilidades de por qué se generan esos datos. Esos problemas en los datos, digo. Nosotros, como gente de ciencia de datos, típicamente vamos a actuar como consumidores de los datos. Y algunas de estas cosas que yo les voy a comentar de calidad apuntan no solo a los consumidores, sino también a las personas que gestionan los datos, ¿sí? Y las acciones que vamos a poder tomar nosotros muchas veces son bastante parciales, porque vamos a agarrar los datos ya producidos por alguien, no vamos a tener mucha capacidad de intervenir en los sistemas que los producen, quizás en algún caso sí, pero igual, de todos modos, es importante tener en cuenta que hay distintas fuentes posibles de introducción de errores. Básicamente, esas 4, en etapas de producción, en etapas de procesamiento, en etapas de almacenamiento y por último también en utilización. Ejemplos de esto. Cuando hablo de producción de los datos, bueno, una fuente gigante de errores, cualquiera que trabaje con sistemas de información que tengan formularios, son los formularios y el ingreso por humanos de datos, ¿sí? Los humanos cometemos errores, nos cansamos, podemos tener errores de digitación, y eso es una fuente muy, muy, muy común. Pero también hay un montón de temas de mantenimiento del día, de que los datos sean frescos, que los datos tengan mantenimiento, de que en las organizaciones muchas veces no hay un responsable de sus datos y su calidad, entonces los datos, tienen la calidad que pueden, y no hay un proceso atrás que garantice que esos datos sean de buena calidad. Bueno, hay un montón de razones. Hay otra serie de razones que tienen que ver con el procesamiento o con el tratamiento de los datos antes de llegar a nosotros. Y es que, los datos van sufriendo transformaciones entre formatos, a distintas estructuras, puede haber cálculos de resúmenes, puede ser que lo que estemos viendo nosotros sean datos que son la fusión de datos que vengan de distintas fuentes, y todo eso puede introducir errores.
Otro tema interesante es el tema del almacenamiento, y es el tema de los formatos. Más adelante vamos a hacer alguna mención sobre esto. Pero temas como los que tienen que ver con el diseño de la base de datos, que yo comenté bastante al pasar el otro día, sobre las formas normales y la estructura que tienen las bases de datos, pueden, si bien no ocasionar errores, pueden permitir que esos errores se generen, ¿ok? Y hay cosas que nosotros estructuralmente podríamos ayudar a que no pasen, y a veces por un tema de diseño no son así. Y bueno, y por último, también hay problemas cuando uno utiliza los datos, ¿sí? Puede tener problemas desde que cambien los requerimientos de calidad, y eso hace que el dato que yo tenía y que tenía una calidad adecuada en un contexto ahora deje de tener la calidad que yo quiero. Que a la hora de utilizarlos, los utilizo, pero no tengo una buena metadata que me permite dar una buena interpretación, y por lo tanto el dato en sí no es incorrecto, pero como yo lo estoy interpretando mal, termina teniendo una mala calidad. O inclusive los problemas de seguridad y acceso, ¿ok? Que eso, ese es otro eje de calidad, la accesibilidad de los datos, que uno a priori no lo ve como calidad, pero sí, es una de las tantas dimensiones de calidad que existe. Así que bueno, nosotros tenemos datos que van a ser nuestra materia prima para trabajar. Esos datos tienen potencialmente problemas de calidad que se generan desde distintos, en distintos momentos del proceso del ciclo de vida. El tema de la calidad de datos en sí es un objeto de estudio y es una línea de investigación que tiene muchos años. Les diría que fuertemente se trabaja desde la década del 90, pero hay trabajos previos. Hay una comunidad bastante importante en Europa. Este señor Carlo Battini, que es uno de los autores del libro que les comentaba, es un referente del tema. También hay otra comunidad muy interesante, o referentes en Alemania. Y después en Estados Unidos hay una conferencia que se llama la MIT Quality Conference, o el ISIC se llama. Pero es un área que ha tenido mucho trabajo y que toca distintos otros aspectos de la gestión de datos, como están representados en esa imagen, ¿sí? Está muy cerca del tema integración de datos, está históricamente relacionado con el análisis estadístico, y bueno, y con esto de la ciencia de datos también, con la representación del conocimiento, con todo el procesamiento que se hace cuando se arman los sistemas de data warehousing, etc. Así que bueno, me parecía importante poner como un poco de contexto de que esta es una línea de investigación de larga data, y el grupo al que yo pertenezco en el Instituto de Computación, trabaja en estos temas desde hace unos cuantos años. Más yendo a cómo se trabaja, o en qué líneas de investigación se trabajan, hay distintas capas, ¿sí? O distintos subtemas dentro de las líneas de investigación. Hay gente que trabaja en los modelos de calidad. Ahora vamos a ver bastante en detalle qué quiere decir un modelo de calidad. Bueno, parece que vamos a tener que cambiar. Ay, no te puedo creer. Se me está terminando el tiempo porque la sesión esta la hice sin la cuenta adecuada. Si se corta, podemos enganchar en 10 minutos en el mismo link. ¿Sí? Eso mismo. Para la que viene, les prometo que hago la conexión con el link con los usuarios de facultad que ahora nos dieron. ¿Sí? Bien. Como les decía, en cuanto a áreas de investigación o cosas que se trabajan, bueno, se trabajan en distintos aspectos. Se trabaja en las herramientas y en los ambientes para la medición y la mejora de la calidad, pero también hay un montón de trabajo en cuanto a metodologías, ¿sí?
que es un tema que yo no voy a tocar hoy, sino que quiero que les quede la idea de que hay todo un montón de trabajo en metodologías para aseguramiento y mantenimiento de la calidad de datos en sistemas de bases de datos y en sistemas de información. Muy bien. Perdí el control. Ahí está. Voy a tratar de terminar esta primera parte antes de que termine la hora. Entonces, les cuento un poco también de que en las organizaciones grandes y no tan grandes, en los últimos años, el tema de la calidad de datos ha tomado una preponderancia importante debido justamente a que se está entendiendo que los datos son un capital y que la calidad de los datos es fundamental. Entonces surgen roles como el Chief Data Officer, o toda una jerarquía de personas que trabajan dentro de las organizaciones, gestionando la gobernanza y la calidad de los datos dentro de las organizaciones. Algunos autores definen todo un montón de responsabilidades distintas, y esto es para que tengan una idea de la complejidad del escenario, ¿sí? O sea, que gestionar los datos y gestionar la calidad de los datos en organizaciones grandes implica metodologías, implica responsabilidades, implica protocolos, implica un montón de definiciones, y que hay mucho trabajo en esos sentidos, ¿sí? Esta es una grilla que trata como de resumir las etapas en las que una organización puede estar con respecto a la calidad de datos, ¿sí? Es una grilla de madurez de las organizaciones con respecto a la calidad de datos. Entonces tenemos 5 etapas, de la 1 hasta la 5. La 5 sería como la etapa de mayor madurez. Y eso es lo que tenemos en las columnas, y en las filas son las distintas categorías o acciones o planos en los que se evalúa esta madurez, ¿sí? Se las dejo también como a título informativo de gente que trata de sistematizar esto, ¿sí? La mayoría de las organizaciones me parece que suelen estar en una etapa una etapa 2 y quizás en una etapa 3. Pocas organizaciones logran estar optimizando ya y trabajando proactivamente en tratar de mejorar la calidad de sus datos en todos los planos, ¿sí? Normalmente no es algo que se encuentre en todas las organizaciones. Por lo tanto, es que es muy probable que ustedes se topen con... ¿Sí? ¿Perdón? No, perdón que te interrumpí, no sé cómo... No, tengo una pregunta de... Sí. De esta grilla, así como en general. Sí. ¿Viste? Acá, ¿qué quiere decir que uno esté en la etapa 2, estado 1? ¿Cómo son los pasos? ¿Cómo hace un ingeniero? Quiero saber, esa es mi pregunta. Para pasar del 2 al 2, del 2 al 3 son lineales, los pasos, ¿cómo me voy moviendo? ¿Hay alguna función? ¿Es un chequeo? ¿Es intercambiable? ¿Se suma? ¿Viste? Esto es porque haciendo la analogía con las mediciones multidimensionales de pobreza que hago, te digo para llevarlo a lo mío. Pero después el gran tema que tenemos es cómo vamos pasando de una etapa a la otra, ¿viste? Porque asumir linealidad quiere decir que son perfectamente sustitutos entre uno y otro, entre las categorías y después los estados. Entonces quiero saber cuál es el approach de los ingenieros para esto. No, acá lo que es trata de esquematizar estados de madurez de la organización, y para poder pasar de un estado al otro, tenés que tomar medidas y hacer planes de acción que te permitan moverte de un estado al otro, ¿sí? Si estás, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a mirar alguna celda. La celda, la fila 1, ¿no? ¿Sí? De que las gerencias entiendan el problema y tengan cierta actitud, ¿sí? Si estás en la fase 2, bueno, es que bueno, están empezando a reconocer que
quizás tiene algo de valor, pero por ahora no se decide invertir dinero en ello, ¿sí? Por ejemplo, eso es como una constatación, ¿sí? Ya para pasar a la fase 3 es que hubo una inversión, se armó un equipo, ¿sí? Y se empieza a pensar en, bueno, en una estrategia. Esto es una grilla que así está súper resumida. Si te fijas ahí abajo, espera que no puedo abrir la ventana para ver lo que me estás diciendo. Si te fijas al abajo del cuadrito, sí, son cualitativas. Algunas pueden ser cuantitativas, pero la mayoría son cualitativas. Si te fijas abajo en el cuadrito, está ahí, la referencia es el Quality Management Maturity Model. Es un mamotreto, pero se puede leer, sí, pero en su mayoría son cualitativas. A ver, capaz que te puedo hacer un comentario, Virginia, para que entiendas un poco cómo lo vemos nosotros los ingenieros, como decimos. En realidad, las filas, categorías o distintas dimensiones en las cuales se analizan los datos. Entonces, vos estás en nivel 1, de repente en la categoría 1 o en la dimensión 1, estás en nivel 1, pero en otra cosa que es más operativa, capaz que estás en nivel 2. O sea, las filas no son mejoras, sino distintos aspectos de la calidad de los datos. ¿Entendés? O sea, es como, son distintas características de la calidad de los datos. Yendo a lo tuyo, de repente, yo qué sé, no sé, me imagino... la podemos hacer con 3, come todos los días, tiene trabajo. Exacto. Está, come todos los días, tiene trabajo y no sé qué. Entonces, de repente en una cosa estás bien, pero en otra no. O sea, las horizontales son distintas categorías de la calidad. Y las verticales son los niveles que nos acusan a los economistas, es justamente, viste que, porque si estamos todos en la roja, ok, lo entiendo, y en la amarilla, ok, vas mejorando, pero después en los 3 niveles de la verde, ¿cómo vas a ir clasificando, ves? Y entonces decir, en tu global, si en cada fila vos estás, viste, en diferentes niveles, ponele dentro de lo verde, ¿cómo es que vas a resumir esa información o no, si no se resume? Pero ok, era para saber si había algún approach un poco mejor, ¿viste? Esto pasar de una función lineal de agregación a una logística o alguna exponencial cuando te vas acercando a la mejora. Esa era mi pregunta, pero si quedamos en la grilla, quedamos en la grilla. No, esto es más cualitativo, como bien decía Elisa, igual me parece que son bastante dependientes unas de las otras, y es poco probable que estés en una etapa 5 en algunas y etapa 1 en otras, porque están relacionadas, no son independientes. Entonces, teníamos la grilla esa de madurez, estuvimos discutiendo un poquito qué querían decir las filas, las columnas. Estoy de acuerdo con los comentarios que hizo Elisa, que no necesariamente tengo que estar en una misma celda para distintas filas. Y bueno, para poder llegar a esta evaluación, son procesos donde hay procesos de evaluación, probablemente haya alguna medida que sea cuantitativa, pero la mayoría son cualitativas, etcétera, etcétera. Simplemente para tener una idea de que hay bastante trabajo en lo que les refería sobre metodologías, técnicas y trabajos de cómo gestionar la calidad de los datos dentro de organizaciones. Muy bien. En particular dentro de la calidad en sistemas de información, que es lo que nos atañe a nosotros, también hay un proceso, hay una especie de ciclo de vida, ¿sí? Hay distintas actividades o tareas que se realizan para gestionar la calidad en sistemas de información. Casi todas estas actividades comienzan por un análisis de lo que los informáticos solemos llamar procesos de negocio, que no necesariamente son negocios, sino que son los procesos que se dan en la realidad. Eso puede ser eventualmente saber cómo funciona el laboratorio, ¿no? O cuáles son los procesos biológicos que están involucrados, yendo más a como un ejemplo más bioinformático.
No tiene por qué ser un negocio propiamente dicho, es jerga que usamos los informáticos. Y de ese análisis de proceso de negocio se suele pasar a una etapa de data profiling y de estimación de la calidad. Nosotros ahora, en la siguiente parte de la charla, me voy a centrar en el tema data profiling. Y estas son como etapas preliminares, donde yo empiezo a tener como una idea de cuál es esa calidad. Y empiezo a tener una idea de cuál es la calidad, porque entiendo también de qué van los datos que estoy trabajando. La rayita esa representa en cierta forma una frontera entre lo que puedo hacer desde afuera y lo que puedo hacer ya cuando estoy más metido con el proceso de gestión de esos datos y de la evaluación de la calidad propiamente dicha. Ahí va a aparecer otro artefacto bastante interesante o bastante importante, que son los modelos de calidad de datos, que son es el concepto que voy a hablar sobre la última parte de la charla. Ese modelo de calidad, por un lado, me puede permitir interpretar o analizar cuáles son los problemas que tengo y cuáles son las causas de la mala calidad, pero también va a ser un insumo importante cuando uno quiera evaluar y medir la calidad de los datos de la organización. Y recién al final de que uno pueda evaluar y medir, es que comienzan las tareas de limpieza. Buenísimo. Entonces, seguimos. Entonces, nosotros como consumidores de datos, que es lo que básicamente vamos a hacer como data scientists, a mí me interesa que ustedes se lleven dos cosas en su valijita de herramientas, y una es las actividades y las técnicas de data profiling, y la otra es la idea de modelo de calidad de datos, porque eso me parece que es un buen artefacto para ayudarnos a organizar nuestra cabeza cuando queremos evaluar la calidad. Así que, siguiente. Voy. ¿Data profiling? Sí. Y bueno, entonces, ¿qué es esto del data profiling también se llama exploratory data analysis? Ese es el nombre que le dan los estadísticos. Es una serie de cosas que nosotros podemos hacer para tener una primera aproximación al conjunto de datos o al sistema de información que queremos evaluar. ¿Sí? Típicamente vamos a tratar de averiguar cuál es su estructura. Si es una base de datos, vamos a querer saber cuáles son las tablas que hay, qué atributos tienen, qué tipos de datos tienen, si hay relaciones, cuáles son, de qué volumen de datos estamos hablando. Eso no es menor, porque en algunos casos eso puede implicar cambiar la herramienta que utilicemos para después consumir esos datos. Tratar de tener una primera idea de cuál es la distribución de los datos, si hay patrones, etc. Y para esto hay un montón de técnicas que vamos a ir viendo algunas de ellas. Al principio algunas técnicas más relacionadas con las bases de datos relacionales, pero después les voy a dejar 2 tutoriales sobre otras técnicas. Bueno, lo que faltaba es esto, que quedan 10 minutos de la reunión. Hoy no es mi día, ¿eh? Bueno, avanza un poquito, Elisa. A la siguiente. Cosas que uno suele hacer cuando hace data profiling. Buscar si hay datos faltantes, datos erróneos, chequeos de cardinalidades, cantidad de clientes, cantidad de teléfonos, cantidad de atributos nulos, máximos y mínimos en columnas que tienen valores numéricos, chequeo de duplicados, ¿sí? Y 2 cosas que nosotros no trabajamos demasiado en profundidad, pero que bueno, son conceptos re importantes del modelo relacional, es la idea de cuando las cosas son claves o cuando tenemos dependencias funcionales dentro de la tabla. Básicamente dependencias funcionales es que hay ciertos atributos que determinan otros, y eso se tiene que cumplir siempre. Y bueno, esos son el tipo de cosas que dentro de actividades de data profiling yo voy a chequear si se satisface.
Siguiente slide, ahí tenemos un ejemplo primero de consultas muy simples en SQL, que me permiten, por ejemplo, en el primer caso, tener una idea de cuál es la mínima, el máximo valor de edad en una tabla de empleados, o contar cuáles son los valores distintos de edades que aparecen. La siguiente consulta lo que hace es darme los valores del campo ciudad y la cantidad de veces que aparece dentro de la tabla clientes, ¿sí? Y la tercera consulta es una consulta que lo que hace es devuelve los valores distintos de ciudades, ¿sí? Considerando la tabla clientes, esta es un poquito más complicada, pidiendo que la ciudad sea la misma, pero el país distinto. O sea, ciudades que se llaman igual, pero que están en distinto país. ¿Por qué está haciendo esa consulta? Y bueno, puede ser porque se sospeche de que, bueno, que en realidad no debería tener la misma ciudad con el mismo nombre en distinto país, en esta realidad, aunque en el mundo real eso puede pasar, que tenga ciudades con el mismo nombre en distintos países. Estos son ejemplos de cómo una persona de base de datos más clásica ataca los temas de profiling. Hay unos ejemplitos más en la siguiente slide, creo. Capaz que los saqué, no, los dejé. Donde alguien se enfrenta con una tabla de estudiantes, que tengo cédula, nombre, correo, teléfono, dirección y fecha de nacimiento, y sospecho que el correo electrónico no se repite, pero bueno, lo quiero verificar, y bueno, esa consulta que está ahí en SQL hace eso, ¿sí? Está contando la cantidad de valores del atributo correo de la tabla que satisfacen que son correos que aparecen una sola vez, ¿ok? Eso me permitiría decir si los correos no se repiten nunca o no. Este es un enfoque bien base de datos de lo que quiere decir data profiling, es un enfoque bien con consultas, y es el estilo de cosas que hacemos la gente de base de datos. Van a ver más adelante, en estos tutoriales que yo les menciono, que por ejemplo cuando las personas vienen más del palo estadístico, no es este tipo de cosas las que suelen hacer cuando hacen data profiling. Bajamos a la siguiente slide, por favor. Que hay un último ejemplo. Los que le decía, el concepto de dependencia funcional. Esta es una tabla también tomada como una realidad así como de la facultad, que modela actividades que hace el estudiante, y tengo todos sus atributos, la cédula, el tipo de actividad, la fecha, la carrera, la asignatura y el instituto. Entonces, bueno, yo me sospecharía, por ejemplo, que dada una asignatura y una carrera, hay un único instituto que aparece vinculado con esa asignatura y esa carrera. Bueno, en el caso de este curso, por ejemplo, eso no pasa, esa dependencia funcional no es cierta. Pero supongamos que sí, en la mayoría de los cursos de la facultad pasa que son responsabilidad de un único instituto. Bueno, esa consulta también lo que hace es tratar de verificar si existe alguna tupla que viole esa dependencia funcional. No entremos en los detalles del SQL, pero ahí lo que está chequeando es eso, que haya registros que tengan el mismo valor de asignatura, el mismo valor de carrera y distinto valor de instituto. Si esa consulta da distinto de vacío, quiere decir que esa dependencia funcional se violó. ¿Está bien? Siguiente. Está perfecto. La siguiente slide tiene justamente para que ustedes tengan una idea, eso es una colección, y probablemente no esté actualizada, de empresas y herramientas que permiten hacer data profiling casi todas de ellas en base de datos relacionales. ¿Ah? Como ven, hay mucha cantidad de herramientas, la mayoría de ellas son pagas.
Una excepción a ese requerimiento de pagar es el Talent Open Studio, ¿sí? De la empresa Talent, que es una herramienta que está buenísima, pero que sirve para base de datos relacionales. Si uno no tiene una base de datos relacional, para darles un ejemplo, si uno tiene una planilla de cálculo, no puede utilizar esta herramienta, ¿sí? Tiene que meter los datos de la planilla adentro de una base para poder levantarla. A ese nivel me refiero. Entonces nosotros durante el curso, la aproximación que vamos a tener va a ser utilizar algunas herramientas de data profiling, tanto en Python como en R. Mejor dicho, en Python o en R. Entonces yo les seleccioné, y son las dos slides que siguen, un par de tutoriales que me parece que están buenos, y bueno, y los quiero invitar a que hagan alguno de los dos, o bueno, o si se cuelgan los dos, ¿sí? El primero que puse ahí es sobre Python, está el link, y en este tutorial se hacen primero análisis con Python, usando pandas, y usando consultas directamente en pandas, y después se utiliza un paquete en particular que se llama Python Profiling, o Profiler, que está buenísimo porque hace un montón de estadísticas y genera reportes que están buenos, y nos permiten dar una idea bastante buena de los datos que tenemos en el conjunto. Estas cosas que le decía yo de distribuciones, outliers, cantidad de nulos, un montón de datos se extrae sobre el conjunto de datos. En la siguiente slide tienen un enfoque bastante similar, pero desde R. Y en R hay un paquete en particular que se llama Data Explorer, que me parece que está bien bueno. Pero en particular los invito a que, aunque no lo vayan a hacer del todo este tutorial, el de R, sí lo miren, porque van a ver que el enfoque es bien distinto y fuertemente basado en las gráficas y en lo visual, ¿ok? Mientras que el de Python es más cuantitativo. Este es cuantitativo, pero con un apoyo visual de gráficas. Queda menos de un minuto, según lo que dice Zoom, así que tenemos ahí la bibliografía recomendada sobre data profiling, el tutorial, que es el primer link, es un tutorial súper abarcativo y está buenísimo, de Felix Naumann y un montón de colaboradores. Y también tienen un artículo para leer sobre toda la actividad esta de profiling, qué implica y distintas técnicas que hay, que es es un mundo en sí mismo, ¿ok?